debates, ética y salud, respeto por el paciente, avances de nuevas tecnologías, educar, prevenir, informar, entretener. Eso proponemos a partir de este momento en Sala de Médicos con el doctor Aníbal Grangeat. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, nuevamente juntos aquí en esto que es Sala de Médicos. Un sábado más juntos, qué bueno. Juan Ríos allí en la puesta en el aire. Bueno, toda nuestra producción y nuestro conductor, que es el doctor Aníbal Grangeat. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes, Quique. ¿Cómo le va? Pero muy bien, aquí nuevamente juntos para, una vez más, como decimos, aprender algo más de la medicina. Y bueno, y hoy un lindo tema. 13,8 la temperatura, la humedad 59%, 17 de máxima, que bueno, nunca llegamos a eso, nubosidad variable, y atención que tenemos posibilidad de alguna lluvia aislada, viento leve del noroeste. Doctor Grangeat, ¿cómo anda? ¿Sabe, Quique, que yo estoy contento con este fresquito? Está bárbaro, está lindo. Cansado del calor. A mí el calor no me trata bien. Así que con este fresquito yo estoy mejor de ánimo. Qué bueno, qué bueno. Sí, y estoy rodeado de mi esposa, mi secretaria, la doctora Erario. Todas ellas son muy friolentas. No me diga. Entonces ellas están sufriendo. Yo no digo nada porque no quiero contradecirlas, pero yo en mi fuero íntimo estoy conforme con este fresco. Me pero qué buena mejor. Onda. No, está lindo, se banca, anda bárbaro. Bueno, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Muy entusiasmado, Quique, muy entusiasmado con proyectos nuevos. Fíjese qué cosa linda. Ya voy a cumplir 45 años de médico, todavía me falta un poquito. Llevo 44 años cumplidos largos. Y todavía seguimos vislumbrando en el horizonte nuevos tratamientos, nuevos recursos terapéuticos para ofrecer soluciones a los pacientes con dolores de columna, con dolores articulares. Y se sigue renovando la medicina y seguimos renovando la apuesta a nuevos tratamientos más eficaces, menos invasivos. Y eso me mantiene bien, Quique, me mantiene alegre. Seguramente, pero además no es solamente que estamos hablando de gente creativa, solamente como lo es el doctor Grangeat en cuanto a estar todos los días tratando, es aplicar cosas que ya son legendarias, ¿no? Bueno, ahí está. Aquí no es una cosa inventada ahora hace 3 días, esto es muy legendario todo. Ahí está, Quique, ahí está. Sabe que yo cuando puedo aprovecho y doy charlas en público y doy charlas a profesionales. Me toca hablar en congresos, me toca hablar en charlas. Yo, digamos, soy el que doy las clases de tratamientos de hernias de disco agudas y crónicas en el curso superior universitario de ozonoterapia. Y bueno, todo eso el poder atender y poder resolver los problemas a la gente y el tener que dar charlas y hacer docencia nos obliga a estudiar. Y es todo un círculo virtuoso de todo esto, ¿no? Yo a veces me recuerdo, empecé a ir a los quirófanos de neurocirugía 2 años antes de recibirme, cuando estaba en 5º año de medicina en el glorioso Hospital Córdoba, de la ciudad de Córdoba, porque yo vengo de ahí. Y claro, eso era en el año 68, en el año 68. Y yo de cirugía de cerebro no entendía mucho al principio, me costaba mucho, porque el cerebro es todo igual, es todo color grisecito y es siempre igual. Más rosadito en los niños, pero en el adulto es todo del mismo color, no hay mucha anatomía, sí la hay, pero uno no la distingue con los ojos, ¿sí? En cambio en columna podía entender un poco mejor la cirugía, porque yo me fui al anfiteatro, hice disecciones, vi todos los preparados que había, aprendí a entender la anatomía de la columna. Entonces cuando los cirujanos operaban y yo les ayudaba, entendía lo que estaban haciendo, ¿sí? Entonces yo desde esa época, hace ya muchos años, que soy un habitué en los quirófanos de cirugía de columna. Y pensaba todos estos días, cuando venía y ahora, cuando venía para la radio, ¿qué contar? Bueno, un poco contar la evolución del tratamiento de la hernia de disco, tanto aguda como crónica. La hernia de disco crónica, que podemos decir de la artrosis de columna, ¿no? ¿Y a cuánta gente ha tenido preocupada ese tema, no? Pero se dice que el 80%... Digo, preocupaciones a veces innecesarias. Ahora, sí es cierto, Quique, mire qué lindo lo que me está diciendo. El 80% de las personas van a tener dolor de columna en algún momento de su vida.
Eso dicen las estadísticas americanas. ¿Jóvenes o gente mayor? De todas las personas, ¿sí? De todas las personas. Pero yo diría que pasado los 50 años, más del 80%. A cualquier persona de 50 años que usted le pregunte, ¿te dolió alguna vez la espalda? Y sí, más de una vez. No es que tengan dolores atroces o terribles, pero que han tenido dolor de espalda, sí. Y gente que tiene años de dolor de espalda, muchísimos también, muchísimos. Y yo me acuerdo en aquellas épocas cómo se abordaba la columna. Eran unas cirugías grandes, Quique. Eran incisiones largas de 15 centímetros, 20 centímetros. En la columna estamos hablando. En la columna, estamos hablando de la columna. Usted tiene que salir parado, claro, digamos. Claro, sí. Costaba después volver a pararse después de esas. Claro. Se abordaba de los dos lados de la columna. Habría que comer gran parte de hueso, que es la lámina, que es la parte posterior de la vértebra, para poder llegar a la dura madre, correr la dura madre, ir a buscar el disco intervertebral. Eran cirugías grandes, que eran secuelantes esas cirugías. Pero bueno, se comenzaba en esa época, ¿sí? En realidad eso lo comenzó a hacer en la Argentina el doctor Christensen. Antes que siga, doctor, antes que siga. Por ejemplo, usted, bueno, tenía la fortuna de estar atendiendo en un buen lugar y todo, pero había gente del interior y todo que no llegaba a esta operación. Para nada. ¿Qué sucedía? No, para nada, no. Sí. Eran dolores que se interpretaban como dolores reumáticos de la columna y se le daba aspirina, el viejo geniol. No había otra cosa, Quique. Y no hasta terminó la enfermedad. Sí, calor, masajes y nada más. No había otra cosa. La rehabilitación, la kinesiología, que era poco lo que podía aportar en esa época. O sea, los pacientes sufrían graves secuelas, tremendas secuelas, y no había mucha solución, ¿sí? Se les arruinaba la vida. Sí, se les arruinaba la vida. Y por muchos años, hasta que San Pedro nos llamaba. Era así. Bueno, y las cirugías fueron evolucionando, se fueron haciendo cirugías más pequeñas, distintos métodos, muchísimos. Si yo me pongo a contar acá, se me va la hora y no tiene mucho sentido. Pero con el correr de los años se fueron haciendo más pequeñas las cirugías. Mejoró mucho la anestesia y también con el advenimiento del microscopio quirúrgico uno podía ver mejor el campo, teníamos mejor iluminación, teníamos una luz directa intensa, una luz fría que no calentaba el campo quirúrgico y podíamos ver muy bien. Realmente con el microscopio podíamos ver muy bien. Después vino la cirugía endoscópica, no hace muchos años, que ya se hace a través de una fibra con una camarita, ¿no es cierto?, con punciones. Pero todos estos métodos son cirugías. Hay procedimientos menores también que se le dicen a las personas, a los pacientes, que son procedimientos mínimamente invasivos, pero uno, por ejemplo, la nucleoplastia, se entra con una cánula y por presión se chupa o se absorbe todo el núcleo pulposo del disco y lo deja el paciente sin el cartílago de la articulación y con una aspiración violenta, tiene que ser intenso, si no, no lo puede extraer. Eso se ha practicado, no mucho, porque ha tenido problemas también, y después está también la radiofrecuencia. La radiofrecuencia se le dice a los pacientes que es un poquito de electricidad, pero en realidad es una electricidad que quema el disco. Entonces yo le digo a los pacientes, y dice, doctor, pero a mí me ofrecieron hacer radiofrecuencia. Bueno, la radiofrecuencia es un electrodo que se coloca sobre un tejido y se le da calor a ese electrodo a través de una corriente eléctrica por radiofrecuencia y se va quemando el disco. O sea, es como yo le digo, mira, ¿a usted le duele la punta del dedo? Sí, bueno, venga, le pongo un electrodo y ¿qué cree que si le voy a dar electricidad con un electrodo en la punta del dedo, qué cree que le va a pasar? Y me va a lastimar, doctor. Bueno, y eso es lo que le hacen al disco. Claro, lo lastiman. O a las facetas articulares. Digamos, todos estos recursos se fueron buscando, se fueron descubriendo, se fueron inventando en la búsqueda de una mejor solución. Y ¿sí? si lo agarra un médico que no es muy canchero, estamos en problema. Y ¿no? bueno, claro, sí, además eso. Pero yo creo que fueron todos intentos, son intentos útiles, y fueron intentos útiles, porque se va buscando la solución a un problema. Pero bueno, un día tuve la oportunidad de leer un escrito, un trabajo presentado en el Congreso Mundial de Neurocirugía en Sydney, Australia, en el año 2001, un médico italiano, Alexandre, que trataba la hernia de disco con ozono, con un gas. Y la verdad para mí fue una tremenda sorpresa. Con un gas, ¿pero qué hace el gas? ¿Ya cuántas intervenciones tenía usted encima? Y más de 1000. Yo tenía más de 1000 cirugías de columna.
85% de esos eran hernias de disco. Y yo hice las cirugías que ahora le cuento, las cirugías de fijaciones de columna. Bueno, me fui a verlo a este hombre a Italia y después pasé por España. Y yo lo creí, Quique, no sé si fui muy ingenuo o qué, pero creí que con este gas uno podía resolver esos problemas. Y lo creí porque hablaba con los pacientes, y los pacientes me contaban que estaban mejor, que mejoraban. Yo estuve un tiempo, estuve casi un mes en Europa. Entonces veía a los pacientes un día, otro día, y bueno, hablaba con ellos y los veía venir los primeros días y después los últimos días, cuánto habían mejorado. Y veía las resonancias que me mostraban los médicos, cómo la hernia de disco se achicaba. En ese momento, bueno, estaba en auge, a principios de la década del 70, o sea, a fines del 60, en Europa, sobre todo en Francia, que fue donde comenzó esto, se describió y se inventó, por decir así, la cirugía de columna fijando la columna, poniéndole barras laterales de acero inoxidable, eran en aquella época la columna, y se fijaban esas barras a la columna con tornillos que entraban en las vértebras. El tornillo es un tornillo grande como un dedo meñique, es un tornillo grande, grueso, largo, que entra en la vértebra, la toma bien firme, y en la cabeza el tornillo tiene un orificio por donde verticalmente pasa una barra de acero. En aquella época era de acero. A partir de la resonancia magnética que dejamos de usar en las prótesis el acero inoxidable, se empezó a utilizar el titanio, que es un elemento, es un metal no ferromagnético, no se magnetiza, porque eso es la resonancia magnética. Entonces, todo eso se fue reemplazando con titanio, que es más duro que el acero, es más liviano, tiene esa ventaja, ¿sí? Pero siempre fija en la columna. Y como fíjese que a pesar de que son elementos metálicos muy resistentes, además la columna con eso no alcanza para fijarla, porque con el movimiento nuestro terminamos rompiendo las barras, rompiendo los tornillos. Entonces a los costados laterales de la columna se fijan las vértebras con hueso que se saca de la cresta ilíaca y con otros sustitutos óseos, ¿sí?, que se ponen en la zona entre las vértebras. Eso favorece la calcificación y se forma un gran callo óseo, un puente óseo fuerte realmente, con lo cual ahí se termina de fijar la columna. Pero fijo Uno pierde la movilidad de la columna, ¿sí? Ahora bien, nuestro tejido no es madera, no es metal. Nosotros tenemos tejido vivo. Por lo menos mientras estamos vivos nosotros, nuestro tejido es vivo. Y nosotros estamos poniendo ahí un cuerpo extraño, un elemento extraño, que si bien es cierto que se les dice que son metales inertes, no son tan inertes porque generan cicatrización. Y esa cicatrización o esa cicatriz continúa avanzando mientras tiene un cuerpo extraño que lo está estimulando. Y llega un momento que esa cicatriz estrangula y ahorca la circulación de los pequeños vasos que llevan la sangre y el oxígeno a las raíces nerviosas. Entonces las raíces nerviosas se quedan sin sangre, sin oxígeno. Y comienza lo que nosotros llamamos dolor neuropático o neurogénico, o sea, que ese dolor se genera, se inicia en la raíz misma porque la raíz está sufriendo porque no recibe buena cantidad de oxígeno. Entonces se altera su metabolismo. ¿Y cómo se expresa? Se altera la conductividad de la energía nerviosa. Y la corteza cerebral, ¿cómo lo recibe en las raíces de la sensibilidad? La raíz lo recibe como una corriente de electricidad alterada y la transforma en dolor. Entonces nosotros lo recibimos como dolor. Y es un dolor de por vida, Quique, que no se lo puede sacar nunca más. Y no un dolor cualquiera. No, es un dolor martirizante, las 24 horas del día y noche. Bueno, usted experimenta esta nueva solución. Y bueno, claro, entonces cuando yo me enteré de esta nueva posibilidad, dije, bueno, tenemos una nueva posibilidad. Y fue tan grande mi ímpetu y mi alegría o mi deseo que en marzo del 2002 yo me fui a Europa. ¿Se acuerda todo lo que pasó a fines del 2001 sí, en la Argentina? Inolvidable. No teníamos un peso en el bolsillo, nos daban vueltas, no se nos caía una moneda del bolsillo. Agarró para allá. Y yo agarré para allá. Tuve una conversación larga con mi esposa que decía, pero ¿cómo te vas a ir a Europa
aprender un nuevo método de tratamiento con esta situación que estamos viviendo en la Argentina. Y bueno, Dios me iluminó y lo negocié, Quique. ¿Sabe cómo lo negocié? ¿Cómo? Y dije, bueno, está bien, si a vos te parece que yo no puedo ir a Europa, porque, y bueno, pero realmente, bueno, pero ¿y si vamos los dos? Buen negocio, ese es un buen negocio. Y ahí fue más factible. Eso fue un buen y negocio. Y ahí agarramos los dos para No solo de medicina sabe el doctor Granja. Bueno, Dios me iluminó el camino en ese momento. Y ahí fuimos a parar a España y a Italia para ver este tratamiento. Tratamiento que ya muy evolucionado, ¿no? Y allá los italianos ya tenían mucha experiencia. Los españoles comenzaban, pero los italianos ya tenían mucha experiencia. Y volví a mi consultorio en el Instituto del Diagnóstico y empecé a desarrollar estas prácticas. Y usted sabe, mire lo que son las cosas. Mi tercera paciente fue una paciente que, bueno, no voy a dar el nombre porque no tengo que dar el nombre, pero una paciente muy, muy querida, muy apreciada, que la trajo su esposo, que ella era tan intenso el dolor que tenía que cuando necesitaba ir al baño, entre el esposo y el hijo mayor, que en ese momento era chico, era joven, la tenían que llevar al baño porque ella no se podía levantar. Y ella me contó ahora, después de 13 años, que el día que vino a hacer el primer tratamiento, un sábado al mediodía, que no podía caminar del dolor que tenía, le hicimos el tratamiento y el esposo la subió al auto y la llevaba de vuelta para su casa. Y cuando iban de vuelta le dice al esposo, che, dice, pero esto no puede ser cierto, dice, no puede ser cierto. Y claro, y el esposo que venía sufriendo por ella, de verla a su señora así, de esta manera, dice, ¿por qué no? Y claro, sí. No, dice, no puede ser cierto. Dice, ¿vos sabés que no me duele? ¿Cómo no te duele? No me duele nada. Dice, tengo un poco dura la espalda, pero yo ya la tenía. Dice, pero no me duele la pierna. Se me fue el dolor de la pierna. En una sesión de ozono. Por supuesto que una sesión no alcanza, hay que hacer más sesiones. Pero esa señora ya notó en la primera sesión un cambio radical en su dolor. Bueno, terminó el tratamiento, se le fue el dolor, reabsorbió su hernia, y ahora, 13 años después, la he vuelto a ver en el consultorio, pero con una hernia en otro disco, en el disco de arriba. Ese disco que le tratamos hace 13 años está ahí cicatrizado y no volvió a embromar nunca más. Ahora le tratamos una nueva hernia. Es una señora delgadita que ella le encanta la natación, practica mucho la natación y bueno, pues ya tiene esa predisposición a hacer hernias de disco. Qué maravilla. ¿Y evitó la cirugía? Evitó la cirugía. Qué bueno. Ella tiene cicatriz cero en la espalda. Nunca la operamos, no necesitó operarse. Vamos a seguir avanzando no solo en la historia de lo que es el doctor Granja con el tema de la aplicación del ozono en la medicina, sino también por la gente que está preguntando, porque hay mensajes que llegaron ya al teléfono de la producción al 5031-9808, 5031-9808, y a nuestro contestador, que es el 5031-0714. Tenemos a Jorge Lina de Parque Centenario. Doctor Granja, escuche que el ozono es útil, entre otras cosas, para las migrañas. ¿Esto es así? Sí, es útil para las migrañas. Yo no tengo una gran experiencia en estos tratamientos, pero sí he tratado a algunos pacientes, he leído trabajos al respecto. Se utiliza para las migrañas, sí. Y es un tratamiento útil, que ayuda mucho en el tratamiento de las migrañas. Nunca como único tratamiento, ¿sí? Sino que es un tratamiento complementario de la medicación para las migrañas. Lo tenemos a Carlos de Floresta, doctor. Hace más de 15 años fui operado de rodilla. Se me partió la rótula. Soy taxista y la verdad es que nunca me sentí del todo bien. Quiero saber si con el ozono puedo mejorar en algo. Es muy posible que sí. Es muy posible que sí, tratándose de la rótula, ¿no es cierto? Que la rótula es un hueso que está fuera de la articulación de la rodilla, ¿sí? Si bien forma parte de la rodilla, digamos, estrictamente anatómico, es un hueso que está fuera de la articulación de la rodilla. Así que sí, debiera darle muy buen resultado. Muchas veces estas lesiones de rótula se acompañan porque la rótula se desvía del eje donde tiene que movilizarse en la rodilla. Así que a veces en general, hay que complementarlo con una rehabilitación, una muy buena rehabilitación para reforzar toda la musculatura que mantiene en su posición en la rótula, y si sigue con dolor, lo más posible que con unas sesiones de ozono ese dolor se vaya, porque es un dolor inflamatorio. Se tiene que ahora, lo que con escuché ozono. Alguna vez de usted, doctor, es que también el ozono, cuando usted se lo aplica para algo, caso columna, lo que fuere, ya interviene en todo el organismo. Claro.
Claro, el ozono participa de las bondades de muchos medicamentos. El ozono tiene una actividad local. Cuando uno lo pone en una zona del organismo, cualquiera sea, desarrolla su máxima actividad ahí. Pero como modifica el metabolismo, ese metabolismo se modifica y va a todos los lugares del organismo, a todos los tejidos del organismo. Son nuevas sustancias que el ozono forma en el organismo. Estas sustancias, cuando pasan a la sangre, con la sangre, llegan a todos los tejidos del organismo. Llegan al cerebro, llegan al corazón, llegan a los riñones, llega al hígado, llega a los intestinos, digamos. Llega a todos los tejidos cuando el ozono entró a la sangre, ¿sí? Entonces, hay aplicaciones que se hacen más localmente. Por ejemplo, un paciente que tiene un dolor de hombro, un dolor de rodilla, un dolor de tobillo, nosotros con una agujita muy chiquitita entramos en la articulación y le ponemos ahí, yo digo, una burbuja de gas, ¿sí? Porque eso es el ozono. Pero muchas veces también utilizamos la manera de administración del ozono, ya sea por vía rectal, o sea, como una pequeña enema de ozono, o a través de lo que llamamos autohemotransfusión ozonizada. Se saca 50, 100 centímetros cúbicos de sangre de un paciente de una vena a una bolsa de sangre, que son las bolsas de sangre que se utilizan en todos los bancos de sangre de la Argentina. En eso somos muy reglados y muy cuidadosos. Y una vez que tenemos la sangre en esa bolsita, le inyectamos ozono, que es un gas. Mezclamos ese gas con esa sangre del paciente y una vez que se ha hecho la mezcla, que uno se da cuenta enseguida porque la sangre cambia de color, nosotros sacamos sangre venosa, que es sangre oscura. Cuando la ponemos en contacto con el ozono y con el oxígeno, esa sangre se pone rutilante, roja, brillante, que es la sangre arterial, arterializada, o sea, sangre oxigenada. Una oxigenada y ozonizada. Una vez que tenemos la sangre en ese estado, levantamos la bolsita en un pie de suero y la dejamos gotear lentamente en la vena de ese paciente. O sea, le devolvemos la sangre al paciente. No es que le sacamos sangre solamente, sino que le devolvemos esa sangre, pero se la devolvemos ozonizada. Como entra en la vena, pasa a la circulación general y va a todos los tejidos. Y actúa en todos los tejidos el ozono. ¿Sí? Está preguntando Milena de Congreso, que además me lo ha preguntado a mí mucha gente, ¿no? Doctor, ¿quiénes serían las personas que no pueden hacer tratamientos con ozono? Son muy escasas, muy poquitas. Hay una contraindicación formal que es la falta de una enzima en el organismo, que tiene un nombre raro, que para qué decirlo, pero es un defecto congénito de una enzima en el organismo. Y se traduce clínicamente por aquellas personas que no pueden comer habas, que les resulta indigesta las habas, ¿sí? Eso se llama favismo. Es una enfermedad muy poco frecuente en la Argentina, es muy raro. O sea que una contraindicación formal prácticamente no hay, salvo esta sí. Después, las personas que son hipertiroideas, el ozono puede aumentar un poquito el metabolismo, pero eso con cuidado, manejando bien el hipertiroidismo de la persona, se puede dar. No así la hipotiroidea. Hay inmensa cantidad de gente en la Argentina, sobre todo mujeres, que toman hormona tiroidea. Esas personas tienen hipotiroidismo, o sea, tienen un déficit de la función de la tiroides. Esas personas pueden hacer ozono. Sí, más que he tratado aquí en sala de médico varias veces. Claro. Se puede hacer ozono sin ningún peligro. Y después hay un tema médico-legal, Quique. Tenemos la precaución de jamás administrarle ozonoterapia a una señora embarazada. Porque si a esa señora llegara a sucederle algo, ¿quién la va a convencer a ella, a su familia o a su señoría, al juez, de que no fue el ozono el que le hizo daño al embarazo? Entonces, por un tema médico-legal de resguardo del médico, no del embarazo ni de la señora, porque el ozono nunca le puede hacer daño al embarazo ni a la mamá embarazada, sino para evitar problemas médico-legales para el médico, jamás administramos ozono a una señora embarazada. Bueno, ¿cuántas acusaciones hubo por otras cosas? Por el ozono y no tenía nada que ver el ozono. No tenía nada que ver, ¿se acuerda? Eso pasó. La famosa cama solar, ¿se acuerda de todo eso? Claro, sí. Y el ozono no tenía nada que ver. El ozono no tenía nada que ver, pero en eso debo agradecer mucho a los medios que nos permitieron, a varios de los médicos que hacemos ozonoterapia, nos permitieron
comunicarnos a través de los medios, nos dieron lugar, nos dieron espacio y nos permitieron explicar todo eso, así que en ese aspecto yo quedo muy agradecido, quedó bien claro que esa señora que falleció era una señora que sufría del corazón, lo dijo el esposo, y que jamás se le había hecho ozono, no tenía nada que ver el ozono en eso, ¿sí? Volvemos, tenemos muchísimas preguntas, ¿no?, que están llegando al 5031-9808, 5031-9808, nuestro contestador 5031-0714, y tenemos a Rodolfo de Adrogué. ¿Cómo te va, Rodolfo? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, estoy escuchando lo que dice el doctor, muy interesante. Por favor, yo tengo el desgaste, tengo 86 años, y tengo el desgaste de una, especialmente de una rodilla, que es muy doloroso, etcétera, etcétera. Quería saber, en fin, cómo marcha este procedimiento del doctor sobre el particular. Rodolfo, sí. Además, Rodolfo. le quiero agradecer la difusión que hace, doctor. Muy claro todo. Muchísimas gracias, Rodolfo. En la situación suya... Sí, lo señalamos que está hablando con un colega que le pasa lo mismo, ¿no? Claro. Me está doliendo mucho. Acá nos dice Quique Matavoz que él también está en esa situación. Tiene algunos añitos menos, pero ya también llegó a esa situación Claro. de dolor de rodilla, Rodolfo. Sí. El ozono le puede ayudar mucho porque calma la inflamación y desaparece el dolor de la rodilla, ¿sí? Claro. No le va a curar su artrosis de rodilla, supuesto. no le va a curar su desgaste de rodilla, Claro. pero le puedo dar una muy buena novedad, Rodolfo, que para pacientes así de su edad, donde uno ya lo piensa mucho antes de ofrecerle a un paciente una cirugía de un reemplazo de rodilla, Desde luego, sí. vienen nuevos tratamientos como para poder mejorar un poco el cartílago y el hueso mismo de la rodilla y los ligamentos de la rodilla. Entonces, en un paciente de la edad suya, con un riesgo quirúrgico elevado, Claro. se vienen tratamientos de regeneración de los tejidos que junto con el ozono, los tratamientos con células madres que pronto se van a comenzar a hacer en Argentina, nosotros vamos a comenzar a hacerlo, ya se están haciendo en el mundo, y los resultados parecen ser muy alentadores. Bueno, doctor. Perfecto. Yo le agradezco su atención, doctor, que me resulta de mucha utilidad. Seguramente voy a tratar de comunicarme en el orden particular con usted. Le repito, gracias a usted y a su equipo. Bueno, muchas gracias por llamarnos, Rodolfo. Tenemos que recordarle que para la gente que quiere ponerse en contacto con el doctor, el Instituto Argentino de Ozonoterapia, el teléfono es el 4804-2995, 4804-2995. También que lo pueden encontrar en Google en Instituto Argentino de Ozonoterapia y AOT. Hasta las 17, Sala de Médicos, con la conducción del doctor Aníbal Grangiat. Frightened by a dream, you're not the only one. Running like the wind, thoughts can come undone. Dancing behind masks, just subtle pantomime, but images reveal whatever lonely hearts can hide. Lady, 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 don't walk this lonely avenue. Lady, 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 let me touch that part of you you want me to. Lady, 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 I know it's in your heart to stay. Lady, 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 when will I ever hear you say I love you?
across the stars and be my only one. Reach into the light and feel love's gravity that pulls you to my side, where you should always be. Lady, 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 don't walk this lonely avenue. Oh, lady, 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 let me touch that part of you you want me to. Bueno, muy bien, Juan Ríos, además musicalizando este espacio de Sala de Médicos, este clásico, ¿no? Allí está Joe Espósito con Lady, 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 con este clásico de Giorgio Moroder, todo un temón. ¿Le gustó, doctor, la música? Siempre es muy buena la música en esta radio, Kike. Muy bien, muy bien. Sala de Médicos, todos los sábados aquí acompañándolos. Y bueno, estamos en un momento, para los que nos gusta el fútbol y todo, debuta Argentina en esta Copa. Viene, bueno, sabemos la selección que tenemos y todo, ¿no? Pero en alguna oportunidad hemos estado hablando de Messi, del Barça y todo, ¿no? ¿Cómo se fue aplicando el ozono en la medicina deportiva y en el fútbol, no? Pero muchísimo, Quique, muchísimo. Usted sabe que cuando yo comencé a ir a los primeros congresos de ozonoterapia en Europa, tanto en Italia como en España, me traiciona un poco la memoria, no me acuerdo el nombre de este médico, pero hablaba mucho de la ozonoterapia en el deporte, el director médico de la Lazio de Roma, ¿sí? Él era el director médico de la Lazio, era un médico deportólogo, y él presentaba trabajos con una casuística muy importante, tenían muchos pacientes. Lo que pasa es que él era un médico deportólogo y trabajaba mucho en la Lazio y también trabajaba en su consultorio particular. Ellos utilizan la ozonoterapia en la medicina deportiva desde hace muchos años. Yo tengo constancia desde hace 13 años, cuando yo empecé a viajar a Europa para aprender esta práctica. Pero además en la página del Barcelona, si uno entra en la página de Barcelona, ahí figura. Ellos utilizan la ozonoterapia. Y eso, bueno, la revista Marca española ha publicado reportajes a Messi donde Leo Messi dice que ellos utilizan la ozonoterapia como desinflamante después de los partidos, después de los traumatismos. Y yo vengo bregando en estos últimos años, y lo voy a seguir haciendo, para que todos los médicos deportólogos y no deportólogos utilicen la ozonoterapia en todas aquellas lesiones nosotros llamamos partes blandas. O sea, en nuestras articulaciones tenemos partes duras, que son los huesos y los cartílagos, y partes blandas, que son los otros tejidos. Bueno, no solamente en las lesiones del cartílago, sino en las lesiones de los tendones, de los ligamentos, cuando se rompen los ligamentos, en los esguinces, en los desgarros musculares. La ozonoterapia es sumamente útil. Y además, lo hemos hablado fuera de aire y en alguna oportunidad, el resultado precisamente suyo, sobre pacientes que, por ejemplo, nosotros, los domingueros, que un día se nos da por salir a correr, claro, y terminamos con la pata al hombro. Pero claro, pero la pata al hombro no es solamente de los deportistas, es de todas las personas, porque a veces una señora bajando el cordón de la vereda o bajando un escalón de una escalera, pisa mal con un zapato con taco y queda con la pata al hombro, pobrecita. Y bueno, y ella no es deportista, pero tiene una lesión del tobillo o tiene una lesión de la rodilla. Y eso se puede tratar con ozono. Y después, otra cosa, Quique, no hay que dejar de lado ninguno de los otros tratamientos que se aplican con muy buen criterio y con buenos resultados, que lo conocen mucho los kinesiólogos. Yo brego y ofrezco que agreguen la ozonoterapia a esos tratamientos. No que quiten nada de lo que están haciendo, que agreguen ozono y se van a maravillar con los resultados. Es así. La tenemos a Bettina de Palermo. Doctora Anjad, ha escuchado varias veces hablar sobre tratamientos con ozono, pero quiere saber si tiene algún efecto colateral, otra vez otra pregunta, y de no tenerlo. ¿Por qué no hay más médicos que hagan tratamientos con ozono? Bettina, yo me lo pregunto. ¿No?
Yo me lo pregunto siempre, Betina, me lo pregunto siempre. Yo puedo contar acá al aire durante 48 horas seguidas las anécdotas que he tenido con mis colegas en estos últimos 13 años y a veces es descorazonador, Fíjese que se están utilizando en las cátedras de la Facultad de Odontología, se está utilizando la ozonoterapia. La aceptan y la utilizan más los odontólogos que los propios médicos. Usted le demuestra a un médico, a un paciente que tenía una lesión, por ejemplo, como yo le puedo decir, una hernia de disco grande, le hacemos el tratamiento con ozonoterapia, le muestra la resonancia de control donde desapareció la hernia y el médico le dice, bueno, pero lo operaste. No lo operé, ¿no ves que no está operado el paciente? Fíjate, en la resonancia no está operado. No está operado. ¿Y qué le hiciste? Ozono. Bueno, mira, dice, yo no sé cómo es esto, pero el ozono acá no tiene nada que ver. Pero yo escucho esas cosas aquí que parece mentira. Bueno, en todos estos años, lo novedoso y lo bueno, que médico que ha ingresado a la aplicación del ozono en la medicina y a cuántos le deben a usted esta iniciativa, lo bien que les ha ido profesionalmente, ¿no? Sí. En cuanto a prestigio. Sí, cada vez hay más médicos que lo están utilizando. Al principio la resistencia digamos del cuerpo médico era muy firme. Poco a poco esto se va conociendo, se va difundiendo, lentamente se va aceptando, pero yo todavía me encuentro con médicos que vienen a consultarme y son pacientes míos, yo los trato y me dicen, vos sabés que yo no tenía ni idea de que esto existía. Y nosotros hacemos un gran esfuerzo, y a usted le consta aquí que hacemos un gran esfuerzo para divulgar la ozonoterapia. De alguna persona que ha sido atendida por usted y bueno, contentísimo. Sí, y hace muy buenas empanadas. Además, y se lo merece el doctor por esos regalitos. Qué buena onda. Bueno, vuelve ahora el ozono, estas aplicaciones que son buenísimas y que evitan la cirugía de columna y todo, pero además el IAOT está en otra experiencia que estoy escuchando mucho hablar de este tema, es el tratamiento rico en plaquetas, ¿no es cierto? El plasma rico en plaquetas. Usted sabe que sí, Quique, nosotros hemos agregado, ya va a ser 3 años, los tratamientos con plasma rico en plaquetas, en todas las lesiones articulares, en las artrosis articulares, que también es una terapéutica que a veces no cura algunas afecciones, pero mejora tanto que ante la falta de recursos mejores, se justifica plenamente hacerlo, porque es con una agujita muy, muy pequeña, se hace una leve punción en la rodilla y se pone una burbuja de gas y luego de eso le ponemos plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas lo obtenemos de las plaquetas de la sangre del propio paciente y tiene un gran efecto antiinflamatorio, analgésico, cicatrizante. Entonces, al cicatrizar las lesiones, desaparece la inflamación, desaparece el dolor. Da muy buenos resultados. Qué bueno. Sala de médicos, el doctor Granja. Y bueno, aquí tenemos a Beatriz de Monserrat. ¿Cómo te va, Beatriz? Buenas tardes, bienvenida. Sí, buenas tardes. Bueno, yo quería conversar un poquito con el doctor Grangeat respecto a mi situación. Y yo estoy teniendo una artrosis que se me está incrementando y lamentablemente tengo síntomas en todas las articulaciones, en tobillos, en rodillas, en columna, se están manifestando cada vez más los síntomas. Todavía no llegué a una situación súper grave, pero es como que yo noto que se van presentando los síntomas y me está preocupando porque yo sé que es una enfermedad invalidante y bueno, no me puedo dar el lujo de llegar a ese término. Lo que observo que dice el doctor Aníbal es que la ozonoterapia lo que hace es desinflamar y calmar el dolor, pero es como que, no sé, retrasa la enfermedad, la artrosis. Yo tengo una artrosis. No sé si en qué consiste el tema de la ozonoterapia respecto a una artrosis. Beatriz, ¿le puedo preguntar al aire qué edad tiene usted? Sí, cómo no, 6'7". 6'7". Sí. Me parece que hemos nacido en el mismo año, Beatriz. Bueno. 1947. Así es. Perfecto. Así es. Somos del signo chino chancho. Así es. Muy bien, doctor Aníbal. Beatriz, sí. ¿Usted está segura que tiene una artrosis, no es cierto? Sí, porque fue confirmado con análisis de sangre, consulté con una reumatóloga del Hospital Francés, me confirmó que tengo una artrosis hace 2 o 3 meses atrás, y me confirmó que lo mío es una artrosis, con radiografías, etcétera, ¿no?
Entonces me está preocupando porque yo vivo sola y de manera que no me puedo dar el lujo de quedar inválida. Pero lo que observo que usted dijo es que esto es un tratamiento que lo que hace es desinflamar y calmar el dolor, pero bueno, no sé si retrasa la enfermedad o no la cura. Yo sé que no se cura esta enfermedad, pero no sé si es conveniente en un caso de una artrosis así general o qué me aconseja usted. A ver, yo le explico un poquito. Sí. La artrosis siempre se ha considerado una enfermedad degenerativa. Exactamente. Si bien es cierto, es una enfermedad degenerativa, cursa con inflamación y dolor. Exacto. Las articulaciones artrósicas o afectadas de artrosis duelen porque tienen una inflamación local. Y el ozono se va desgastando el cartílago. Así es. Sí. Primero comienza desgastándose el cartílago, después el hueso, como siempre nos dice el doctor Aymale, el hueso subcondral, o sea, el hueso que está por debajo del cartílago, y después afecta a todos los ligamentos articulares y afecta a los tendones. Claro. Termina tomando todo el tejido articular, no solamente el cartílago. Comienza por el cartílago, pero la artrosis no se contenta con eso, ¿sí? Avanza más. Ajá. Bueno, la ozonoterapia modula esa inflamación, o sea, disminuye o anula la liberación de esas sustancias que provocan inflamación, ¿sí? Ajá. Esas sustancias se llaman citoquinas proinflamatorias, entonces como disminuye las liberaciones de esas sustancias malas, por decirlo de una manera, proinflamatorias, la inflamación cede. Al ceder la inflamación, cede el dolor. Y si bien no podemos decir que se cura la artrosis, digamos, la artrosis se caracteriza porque libera esas sustancias malas, proinflamatorias, pero el ozono las anula, así que en cierto modo detiene el progreso de la enfermedad. No solamente calma el dolor y calma la inflamación, sino que también detiene el progreso de la enfermedad. Claro, sí, comprendo. O sea que vale la pena hacer ozonoterapia en los pacientes con artrosis. Ajá. Hay otros tratamientos que complementan, ¿no es cierto? Hay medicación y hay alimentación que ayuda mucho a todo esto, pero bueno, sigo tomando como un referente principal en el tratamiento de la artrosis la ozonoterapia. Ajá. Doctor, yo le hago una consulta, porque yo tengo ahora pendiente una consulta este mes con una médica reumatóloga, el cual en su momento yo tomé sulfato de glucosamina. ¿Usted lo aconseja eso como complemento del tratamiento de ozonoterapia? ¿El sulfato de glucosamina? Desde ya que sí. Ajá. Desde ya que sí. Es un sulfato de glucosamina, creo que un pridiniol combinado con dos drogas. Sulfato de glucosamina más otra cosa, creo que se llama pridiniol o algo así, ¿no? No, pridinol no. No, pridinol es un medio relajante, pero no quiero darle más. Si usted me lo dice, yo se lo acepto y le contesto. Si no, no quiero darle más nombres porque, digamos, no quiero iniciar toda una crítica que no es un tema muy largo para discutir por radio y eso hay que conversarlo. Además, estaban en vivo, ¿no es cierto? Claro, es una conversación más entre profesionales, ¿no? Pero bueno, se han utilizado muchas drogas para combatir la artrosis que ni siquiera se absorben por el intestino. Que claro, si bien son drogas útiles, no sirve ponerlas en los comprimidos, sino que hay que darlas por vía endovenosa. Entiendo. Así que hay muchas cosas. Además de dar sulfato de glucosamina, hay que dar también, de alguna manera, darle al paciente azufre. Ajá. ¿Por qué? Porque para formar nuevo cartílago, para que se forme la molécula del cartílago, es indispensable que haya azufre. Así que hay que además ingerir o agregar la ingestión de alimentos que tengan azufre, ajá, ¿sí? Como el repollo, el brócoli. Entonces, a veces, algunos pacientes me cuentan en el consultorio que toman glucosamina y que no les da resultado. Entiendo. Y otros me dicen, sí, doctor, me da resultado la glucosamina. Ajá. Y no depende de la glucosamina en sí. La glucosamina es necesaria para formar cartílago. Claro. Pero además hay que agregar alimentación que tenga azufre. Exacto. Bueno, doctor, yo tengo un número de teléfono que me dieron en producción, el cual yo quería saber, como soy una persona con recursos muy reducidos, económicos, si yo tuviera acceso a un tratamiento en su instituto, o si se me sale muy oneroso, no voy a poder acceder a él. Bueno, eso con todo gusto nosotros le vamos a llamar desde la producción
o Sí. usted venga por el consultorio, eso lo hablaremos personalmente, ¿sí? ¿Lo podría hacer un llamado telefónico, doctor, para Pero, ¿cómo consultar no? esto? Sí, cómo no. Creo que es 4804-2995. Así es, así es. Porque lamentablemente siempre estoy supeditada al tema económico. Si fuera por mí no tengo ningún problema, pero tengo escasos recursos económicos por tener una jubilación mínima. Entonces me interesó mucho su tratamiento, pero no sé si voy a poder acceder a él. Yo espero que sí, eso lo conversaremos personalmente, Beatriz, ¿le parece? Bueno, doctor, entonces, ¿en qué horario se lo puede llamar al instituto? Puede llamar todos los días de 9 a 21, Beatriz. Ajá. ¿Y puedo hablar directamente con usted, doctor? La va a atender mi secretaria. Ajá. Bueno, perfecto. ¿Cómo es el nombre de su secretaria? María o Mabel. María o Mabel. O sea, ellas me pueden informar de este tema. Le van a informar, sí, llámenos y nosotros le vamos a dar información. Quédese tranquila. Bueno, muy bien, doctor. Y Beatriz, te puedo asegurar que te van a atender muy bien, ¿eh? Ah, Por eso quédate bueno. tranquila. Perdón, me faltó consultar algo. Yo vivo acá cerca de Congreso, en Capital Federal. ¿Esto queda en zona de Recoleta, puede ser? Así es, sí. Ajá. Es en la Avenida Las Heras, entre Sánchez de Bustamante y Billinghurst. Ah, perfecto, no hay ningún problema. Beatriz, Bueno, muchísimas gracias. Yo me comunico con el instituto del doctor. Muy bien, Beatriz, muchísimas gracias por comunicarse aquí a Sala No, de por Médicos. favor, al contrario. ¿Y Muchas cuántas, gracias. claro, y cuántas preguntas, tanto de Beatriz como de tanta gente, por la aplicación del ozono en la medicina, ¿no? Y bueno, y qué resultados buenos que está dando, y por eso allí está el instituto, que además tiene un apoyo de todo un equipo muy bueno. Está hablando del doctor Herarios, ¿no? Donde se ocupa también la química de todo esto. Bueno, Quique, uno de los grandes shocks que yo recibí cuando empecé a interesarme con los temas de la ozonoterapia es que toda mi vida había estudiado abordajes quirúrgicos y enfermedades de tratamiento quirúrgico y tuve que ponerme a estudiar química biológica. Y la química biológica no es el fuerte de los médicos. Y fíjese qué paradoja, porque todos los médicos debiéramos conocer mucho de química biológica y de fisiología, de anatomía patológica, que son las ciencias básicas de la medicina. Bueno, escuché que este siglo va a ser el siglo de la química. Es que es, Quique. Porque si no uno no puede entender todos estos procesos de por qué el ozono es tan útil. Si uno no entiende cómo actúa el ozono en el organismo, qué metabolismo despierta, qué metabolismo dispara, entonces uno dice, no, pero eso no sirve, pero no sirve porque vos no has estudiado y no has entendido. Si no has estudiado, no entendés ni te puedo explicar cómo funciona el ozono en el metabolismo. El día que escuches una clase de medicina pura, que es química biológica, cómo actúa el ozono en el organismo, vas a comprender la utilidad del ozono en la terapéutica. Pero para eso hay que saber química, Claro, o sea, nada química menos. biológica. Pero el equipo del doctor ya tiene un amplio apoyo, ¿no? Desde la química. Bueno, y ese es el papel, uno de los papeles y el rol fundamental que cumple la doctora Herario en el IAOT. Ella es doctora en química, realmente en bioquímica, ¿no? En química biológica, y ella sabe muchísimo de este tema, es muy estudiosa, sabe estudiar, sabe extraer, digamos, la parte nodular de los trabajos que nosotros leemos, y en general yo ya leo los trabajos predigeridos, pues yo trabajo todos los días de 9 a 21, Sí. entonces mucho tiempo para búsqueda bibliográfica a mí no me queda, y ese papel lo cumple la doctora Herario, y ella tiene toda la metodología, digamos, del CONICET, sabe buscar bibliografía, sabe interpretar, sabe sacar lo útil de la bibliografía y desechar lo que no sirve. Y para mí es un gran apoyo, por supuesto. En la parte de investigación es mi mano derecha. Y gracias a eso podemos hacer muchas cosas en el IAOT, digamos, con un margen de error mínimo, porque margen de error cero no existe en la vida. Pero estamos muy bien informados antes de dar un paso. Eso. Lo bueno, y volvemos a insistir sobre el tema fundamental, y básicamente en estos tratamientos de columna y todo, que evitamos la cirugía. Evitamos la cirugía, Quique. Evitamos la cirugía porque una cirugía de columna con fijación es una enfermedad menor, pero es una enfermedad menor para toda la vida. Una vez que se hizo una cirugía con fijación de columna, usted ya no la puede liberar más a la columna. Eso es un grave problema. Hace unos pocos años se empezaron a utilizar los espaciadores interespinosos. Claro, esto es un nombre muy técnico, pero digamos, la parte de atrás de las vértebras es un pedacito de hueso que se llama apófisis espinosa.
que sale perpendicular a la dirección de la piel. Cuando nosotros le tocamos la columna a una persona por la espalda, lo que tocamos son las apófisis espinosas de las vértebras, ¿sí? Esos huesitos, cuando uno ve esos dibujos de columna que son como pequeñas en el secundario, ¿no? Claro, y uno después se olvida, lo tiene que estudiar y se olvida. Claro, pero en los buenos dibujos, en las buenas esculturas se ve eso, esa espalda hundida, que uno ve pequeñas saliencias así una arriba de otra. Bueno, esas son las apófisis espinosas, que es un tejido óseo. Entonces se pone un separador que abre el espacio de las apófisis espinosas. Ahora yo me pregunto quién inventó eso, cómo se le ocurrió utilizar eso, y le pregunto a los médicos que utilizan eso, ¿para qué lo utilizan? Porque cuando uno separa las apófisis espinosas, lleva a la columna a una mala posición. Y usted nunca puede corregir algo imprimiéndole a esa estructura un defecto en la postura, un defecto en la posición, un defecto en la estructura. Entonces, si algo tiene que tener una curvatura hacia adelante y usted le imprime una curvatura hacia atrás, es obvio que eso no es una solución. Y esas cosas las aceptamos con suma facilidad hasta que hacemos varias cirugías de ese, nos damos cuenta que un paciente no anda bien, otro paciente tampoco, tenemos muchos problemas. Bueno, eso debiéramos saberlo antes. Bueno, también nos enteramos de muchas denuncias de mala praxis por aplicar cosas en la columna que han sido totalmente erróneas, ¿no? Bueno, puede ser eso. Errores cometemos Tal vez ha sido todos. Involuntario. Errores cometemos todos, Quique, en la vida, y yo también he cometido errores médicos. Que usted cree que en 44 años de médico y 2.500 cirugías nunca me habré equivocado. Sí, me debo haber equivocado. Pero hay cosas que son muy groseras, Quique. Si la columna tiene que tener una dirección y usted le aplica una fuerza mecánica para llevarla a una posición totalmente distinta, anómala, eso nunca puede ser una solución. Es lo mismo que inventar una rueda cuadrada. Eso nunca puede ser una solución. Claro que no. Pregúntele a cualquier mecánico a ver qué le parece que hagamos cuadrada una rueda. Y eso no es solución, Quique. Qué bueno que dice Beba de San Cristóbal. Quique dice quiere felicitar al doctor Granchat porque buscó información sobre los tratamientos con ozono y encontró que usted y su equipo han sido distinguidos por sus trabajos en la investigación del ozono. Dice que es algo que los oyentes deben saber. Bueno, gracias y felicita a Beba por las distinciones que han tenido por sus trabajos. Bueno, eso es cierto, Quique. Bueno, lo voy a decir porque me lo acaba de decir esta señora. Cuando nosotros fuimos a Europa a estudiar ozonoterapia, como le conté al comienzo del programa, que fuimos con mi señora, mi esposa, ella me acompañó, yo me vine con una idea. Nos enseñaron que el ozono curaba la hernia de disco porque deshidrataba el cartílago del disco intervertebral. Bueno, esa era la explicación que se daba en ese momento y a ese procedimiento se le llamaba discolisis, o sea, destrucción del disco. Entonces curaban la hernia destruyendo el disco. Esa era la explicación que se daba en ese momento. Y esto ha sido una observación propia aquí, que con los años nosotros fuimos viendo a través del interrogatorio, del examen de los pacientes y el control por resonancia, ¿sí? Y estudiando química biológica, llegamos a la conclusión de que el ozono no cura la hernia porque se deshidrata el disco. El ozono estimula el sistema inmunológico que reabsorbe la porción herniada de disco y la parte de disco que está dentro del espacio intervertebral se conserva. Esa es la maravillosa, la maravilla de la ozonoterapia. O sea, reabsorbe la hernia, pero el resto del disco se conserva. Eso no lo logra ninguna terapéutica, porque si usted pone un electrodo ahí con electricidad y con calor, si usted aspira eso con una cánula, o si usted lo opera y lo saca con una pinza, se lleva todo el cartílago de la articulación. Entonces deja una articulación sin cartílago. Usted está condenando esa articulación a una artrosis segura. Con la ozonoterapia, digamos, ayuda a reabsorber lo que es la hernia y el resto del cartílago del disco queda en el espacio intervertebral y conserva útil esa articulación. Esa es digamos, de toda la maravilla del ozono, eso es lo mejor para el tratamiento de la hernia de disco. Usted conserva el disco intervertebral. Qué bueno, y bueno, y evitamos la cirugía y todo, y aquí estamos como todos los sábados compartiendo sala de médicos con el doctor Daniel Granchat, y bueno, hoy muchísima gente que se ha estado comunicando por precisamente el buen trabajo que está haciendo el Instituto Argentino de Ozonoterapia, pero sabe usted, doctor, que sigue el buen periodismo acá en Cultura, ¿no? Como debe ser, Quique, como es siempre.
Bueno, muchas gracias. Lo dicen por mí, por María Luján Obviamente. Batallán. María Luján Batallán, No, un lujo. pero yo en realidad vengo acá a consultarlo. Vengo como periodista porque hay un tema que me interesa, Doc. Dos temas. Uno que tiene que ver con la ozonoterapia después de una operación, por ejemplo, de meniscos, de rotura de meniscos. ¿Se puede hacer algún tratamiento de ozonoterapia para perfeccionar en función de que no... Pues siempre hay una molestia, no es el dolor de cuando el menisco está roto y hace presión, pero siempre hay una molestia. ¿Hay alguna manera, mediante la ozonoterapia, de calmar esa molestia? ¿Y la ozonoterapia le va a aliviar esa molestia o se la va a hacer desaparecer? Sí. Cuando hay una lesión en el menisco siempre hay una inflamación en la rodilla. Y después de una cirugía siempre hay una inflamación. Una cirugía bien hecha siempre va a generar inflamación. Y el ozono va a ayudar a que esa inflamación desaparezca antes y esa molestia de la inflamación posquirúrgica va a tender a desaparecer con ozono, sí. Uh-huh. Complementa, en este caso el ozono es una complementación de la cirugía. De la cirugía, claro. O sea, sería para terminar el tratamiento total. Sí. Y por otra parte, por ejemplo, para la cara, para la piel, porque bueno, el tema de las mujeres siempre estamos con el tema de la belleza, de todas estas cosas, para tener mejor la piel y todo eso. ¿Da resultados, por ejemplo? ¿Se puede utilizar? Sí, María Luján, da resultados, se puede utilizar. Yo no me explayo en ese tema porque no tengo experiencia, pero he presenciado la presentación de trabajo en todos los congresos donde he ido. Y sí, la ozonoterapia ayuda a mejorar la piel de la mujer, del hombre, la piel de cualquier parte del cuerpo. Sí, ayuda y ayuda mucho. ¿Son varias las sesiones que se necesitan hacer? Y deben ser varias. Yo no quiero hablar de lo que no tengo experiencia, no lo sé. Ajá. Pero la ozonoterapia mejora mucho la circulación a nivel de la piel. Entonces, al mejorar la circulación... El colágeno se claro, reviva. Seguramente, toda la piel, ¿sí? La epidermis, la dermis... Y la subdermis va a mejorar el colágeno, van a mejorar las fibras elásticas de la piel, va a mejorar el espesor de la piel, va a mejorar la circulación, va a mejorar la turgencia de la piel. Sí, lo mejora. Perfecto. Muy bien, gracias. dudas de María Luján. Claro, porque yo vengo escuchando y después me quedo con algunas cosas y digo, claro, no, yo las tengo que... Pero dudas de María Luján que le faltan años para tener que aplicarla, ¿no es cierto? No, ella lo pregunta por si alguna vez en la vida la quiere de muchos años. Claro que sí. Gracias. Bueno, en periodismo con María Luján Batallán, doctor, un lujo tenerlo como siempre en Sala de Médicos, doctor Aníbal Crachá. Bueno, María Luján, muy bienvenida. Gracias, Doc. Y nosotros nos vamos de Sala de Médicos y nos despedimos hasta el sábado próximo a las 16 horas. La cita así esperada. Es. Y quedan ustedes con María Luján Batallán. Gracias. Juan doctor Ríos en la puesta en el aire. Buen programa, María Luján.